Gracias te damos, Señor. Qué bueno que estás aquí con nosotros esta mañana. Permítenos disfrutar de tu dulce presencia y venimos a ti. Tú eres el motivo por el cual esta mañana nos regocijamos en nuestro corazón. Purifica nuestras almas, Señor. Quita de allí cualquier cosa que ha sido estorbo hasta ahora. Nos da las garantías, Señor, de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado que hemos confesado, que nos quita la comunión contigo, pero también para perdonarnos y limpiarnos de aquellos que ni nos damos cuenta, de esos otros que están por ahí ocultos. Líbranos, Señor, de manera que podamos presentarnos en plenitud de santidad delante de ti. Este día es tuyo y nos gozamos contigo y venimos aquí para que tú nos enseñes, para que sigas construyendo a Cristo en nosotros y especialmente en el área del servicio, de cómo darte a ti un servicio que te agrada mucho más allá de ser simplemente unos siervos inútiles. No, mucho más allá, Señor. Glorifícate con nosotros esta mañana en Cristo, tu Hijo amado. Amén. Ok, hermanos, el domingo anterior fijamos nuestra atención en un versículo que quiero que busquen nuevamente, que es 1 de Pedro 4:10. ¿Se acuerdan? Para seguir la línea de pensamiento que teníamos hace 8 días. 1 de Pedro 4:10. El cual dice, si están allí ya, 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno, en otras palabras, cada miembro de su iglesia universal, según el don que ha recibido, está dando por enterado que en efecto recibimos uno o dos o más dones, de acuerdo a como al Espíritu Santo le quiso hacerlo, ¿no? Pero según el don, y hablamos del don también, que ha recibido, dice aquí, ministrelo, ¿sí? Póngalo al servicio de otros, tanto hermanos como no hermanos, porque para eso fue dado la gracia. Pero dice ahí la Biblia que como buenos, ¿qué? Buenos administradores, no malos, ¿no? La misma Biblia da énfasis de que nosotros ahora en Cristo somos muy buenos, excelentes administradores de la multiforme gracia de Dios, es decir, las formas múltiples, muchas formas, muchas maneras en cómo Dios derrama su gracia de salvación, pero también la gracia común para todos, la gracia de servir, de tender la mano, de ayudar al menesteroso, etc. Entonces concordamos en que hemos recibido por lo menos un don. Entre ellos dones había, por ejemplo, algunos que nombramos, el de administrar, el de animar, evangelizar, hospedar, predicar, servir, enseñar, etcétera, etcétera. ¿Con el único objeto de qué? De ser buenos administradores. Administrar la gracia de Dios. O sea, nos dio esa potestad. Tenemos injerencia. Tú administras bienes que no son tuyos. O sea, aquellos bienes o dones que te ha dado Dios son de Él, pero debemos dar cuenta de esos dones, de esos talentos, como hablamos, al que uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿no? Entonces, la idea ahí es ministrar. En otras palabras, es servir a los otros, a como dé lugar. Y aquí hago hincapié porque pienso que eso nos ha constituido Dios como iglesia, es para servir. Cristo vino a servir, nos dio el ejemplo de servir, nunca pensó en él, pensó en los demás. Se dio y al final, ya habiendo dado todo, se dio a sí mismo también por nosotros. Entonces, un ejemplo claro, transparente de lo que es un verdadero siervo de la gracia del Señor. Como decíamos antes, el Señor Espíritu Santo es el que coloca esos dones acorde a su buena voluntad. Pero oído, hablamos también de 4 cosas. Él también pone algo que se llama la vocación. ¿Se acuerdan? El llamado, la manera natural como nos inclina a servir, es la vocación, que lo hablamos hace 8 días, pero también tiene en cuenta nuestras particularidades, experiencias. ¿Se acuerdan? Todo lo que vivimos allá atrás antes de, Él lo cogió, lo moldeó y nos formó para llegar a ser siervos, teniendo una experiencia externa que nos va a ayudar. Si fuiste administrador de empresa, si fuiste piloto de aviación, si fuiste trabajador de DHL, todo eso, esas experiencias que viviste antes, Él los va a tomar y te va a moldear y te va a usar así como es. Porque aparte de la experiencia, también habla de cómo te relacionas. ¿Se acuerda? Hablamos de vocación, hablamos de experiencias, hablamos de relaciones, la forma como tú te relacionas con los demás. Hay gente que es tímida, hay gente que es más extrovertida como este humilde servidor, pero así como eres, Dios te ha venido moldeando y así como tú te relaciones con los demás, igual te va a usar, o sea, igual, no te va a quitar nada. Y mirábamos eso como
como veíamos las personalidades de Pablo, de Pedro, de Bernabé, aún de Timoteo, completamente diferentes. Pero a todos los usó Dios magistralmente, de una manera increíble. Es importante la manera como te relaciones, también la va a usar Dios. Pero sobre todo también puso algo que se llama, más importante, que no es de Jorge Barón Televisión. ¿Qué puso? Entusiasmo. Claro que sí. Dios ha puesto entusiasmo, el deseo, las ganas, el vigor. Tú te paras aquí, haces tu labor allí, haces tu labor allá donde tú estás, conmigo acá. Le ponemos esas ganas que viene también del Espíritu Santo. Él pone ese entusiasmo. Entonces no es una carga porque sus mandamientos no son gravosos. Entonces uno pasa sabroso, uno tiene una fe relajada. Uno dice, Señor, aquí estoy contigo, me la estoy gozando contigo. Hay una mecha encendida ahí y que es por causa del Espíritu Santo. Entonces mira todo lo lindo para los que tú y yo, como tú y yo, somos administradores, mayordomía total, servicio, ministrar, poner todo lo que tenemos al servicio de la obra del Señor. Ahora bien, esta mañana vamos a centrarnos, y me llama poderosamente la atención, en el hermano Pablo, hermanito nuestro, por cierto. Vayan buscando Efesios capítulo 3, porque veo la forma como Pablo no solamente vivió, sino comprendió y experimentó el ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, que de seguro también nos va a seguir a servir a nosotros también como ejemplo, por ejemplo. ¿Ah? En sus propias palabras, allá en Efesios capítulo 3, versos 2 al 6, bueno, leamos el 2. En el 2, en Efesios 3, 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. ¿Hemos oído hablar de la administración de la gracia de Dios? Mire, ayer, el domingo pasado y ahorita estamos hablando de la administración de la gracia de Dios. Ahora, la administración de la gracia de Dios que en Él fue puesta. Ahí dice, que me fue dada para con ustedes. O sea, Él había sembrado iglesias, había el evangelio y Él había hecho una buena administración de esos dones que Dios le había dado a Él. Entonces, la carta a los Filipenses, ya pasemos de Efesios a Filipenses, capítulo 3 también, vamos a leer del 4 al 6. Allá en Filipenses 3, 4 al 6, Pablo escribió que nada de lo que había hecho y ganado hasta ese momento en su vida tenía valor. Para nada. ¿Comparado con qué? Con el conocimiento de Cristo. Así que lo que quiero es que consideremos esta mañana la actitud que tuvo nuestro hermano Pablo acerca de sus logros. Mientras leemos ahí en Filipenses 3, verso 4, aunque yo tengo, dice él, también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que algo confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, como dice la ley. Del linaje de Israel, no es cualquier cosa, no vengo derechito. De la tribu de Benjamín, una de las más conocidas y más apreciadas en la línea del Libertador. Y dice hebreo de hebreos, un duro, un principal. En cuanto a la ley, celosísimo, fariseo. En cuanto a celo también, ¿qué dice? Perseguía a los del camino. En cuanto a la justicia que es en la ley, nadie le podía decir nada, era intachable. Entonces, si tú miras hasta ahí, ¿qué cosas aquí nos impresionan de nuestro hermano Pablo? Analice eso. En la carne, ¿no? Él se describe a sí mismo y resalta que él fue un hombre carnal. Ahí lo dice, yo era un hombre carnal. Si de la carne, yo soy el que me saco pecho aquí. Pero que también era un fariseo celoso de la ley. Pero también dice que era perseguidor de la iglesia. Pero también añade que se jactaba de ser cumplidor de la ley. O sea, yo la cumplo al pie, intachable. Yo, mejor dicho, era el non plus ultra del linaje de Israel. Date cuenta, esto antes de ser el administrador, se gloriaba en sí mismo, se gloriaba en su propia carnalidad. Pero por si fuera poco, vayan allá a 2 Corintios 11, por favor. Por si fuera poco en su currículum vitae, su hoja de vida, aún es más extenso. 2 Corintios 11 del 21 al 33. 2 Corintios 11, 21. Dice la escritura allí. Mira cómo comienza. Para vergüenza mía lo digo. Para vergüenza. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Mire, acá, este negrito, yo también. ¿Son ministros de Cristo? Mire, yo también lo soy. Como si estuviera loco hablo. Por la locura de la predicación este hombre hablaba, ¿se acuerdan? El evangelio para él era una locura si con eso convertía a muchos. Ahora sigue diciendo,
Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte, muchísimas veces. Verso 24, de los judíos, de sus mismos paisanos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Los romanos sabían que el azote 40, ¿qué pasaba? Se morían, o sea, al extremo como Cristo también padeció. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, casi lo dieron por muerto, lo dieron botado ahí, ese día, ahí está en Hechos. Y dice, una vez, pero 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago, imagínense, un día y una noche en alta mar, flotando ahí. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, ladrones, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre, óigame, ¿habrá falsos hermanos? Mire, qué tremendo, ¿no? Entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Yo este versículo, qué pena, con todo el cuidado y el amor que tengo, yo no se lo no se lo pongo encima a Pablo. Esto es muy cristocéntrico. Eso es muy de Cristo. Ese es el sentir profundo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién se enferma? Dice él, y yo no me enfermo. 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es, mire, mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, dice, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para agarrarme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Te lo puede leer en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hechos? Espectacular, dijo mi amigo. Pero aquí es lo que yo digo, hermanos, qué cosas aquí también nos impresionan de Pablo. Imagínense, algunos son, oiga, hablo como loco, sin serlo, ¿no? Pero él decía que si podía salvar por la locura de la predicación. O sea, lo veían como un loco, pero era un loco cuerdo al 100%, pero también que dice que era directo descendiente de Abraham. Para que no quede ninguna duda, mire, así como ustedes, yo también soy hebreo de pura cepa, porque pues ellos, no, la mayoría no creía. Mire esto, orgulloso de ser un ministro de Cristo. Soy un ministro de Cristo. Dice además también que por causa del nombre de Cristo sufrió lo impensable. Además se gloria en su debilidad. O sea, vemos un antes y un después. Vemos uno que se jactaba en la carne, pero aquí ya en su debilidad, uno ya de Cristo. Esto tiene dos caras de la mano. Un buen administrador, como tú y yo, de la gracia de Dios, tiene dos caras, un antes y un después. Esto es lo que veo acá. Ahora su discurso cambia radicalmente y pasa a explicarlo en Filipenses. Si miramos rápido, por favor, capítulo 3, verso 7, donde estábamos ahorita. Filipenses 3, 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí qué? Ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estoy hablando esta mañana a ustedes y a mí, que somos administradores de la multiforme gracia, mirando el ejemplo de Pablo. 8. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Tiene un Señor. Por Él es que está ahí. Por amor del cual lo he perdido todo. O sea, por amor de Cristo yo perdí todo. Y lo tengo ¿por qué? Mire, basurita, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, ¿no? Como Él se jactaba, ya soy el cumplidor de la ley, etcétera. Que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Te lo puede ver en Gálatas 2:16. Y dice la justicia que es del que viene de arriba de Dios, del Padre, por la fe. Verso 10, ¿a fin de qué? Otra vez, su mayor ganancia, conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Porque el hombre padeció. ¿De acuerdo? Cuando lo llamó el Señor Jesús, ve y dile, porque a este le va a ser necesario saber cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Y míralo ahí, lo está diciendo, llegando a ser semejante en él, incluso dice, en su muerte. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermano, entonces, ¿qué podemos nosotros llegar a pensar respecto a los sentimientos de Pablo? Lo que hizo y lo que era en su momento, pero lo que ahora es, considerando estas palabras.
Hermanos, todas estas características son definitivamente de un hombre que ha sido llamado a ser un administrador de la gracia de Dios. Hay una metamorfosis, hay un cambio profundo, miren bien. O sea, no es que llegué aquí y de la noche a la mañana, venga, póngame a la alabanza y póngame a predicar y póngame. No, señor, o sea, aquí un proceso hondo, ¿no? Mayúsculo, que solamente el Espíritu Santo puede dar, dándote la vocación, trabajando con tus experiencias, ¿sí? La manera como te relacionas y sobre todo, y lo último, te da ese entusiasmo, esa ganas, ese deseo, que te enamoras de tu Cristo, que todo lo demás lo tienes por basura por el conocimiento de Cristo. O sea, tu mayor tesoro realmente es eso. Pablo aquí consideraba que todo lo que había obtenido era ¿qué? Pérdida, y que la única ganancia era el conocimiento de su Jesús, de su Señor. Pero también dice que fue un hombre profundamente transformado, se ve, por Cristo Jesús, por su relación cercana con Él. Radical en cuanto a sus decisiones. O sea, dijo, esto ya no más, y esto es mi presente, y para aquí es que voy. O sea, nunca intentó siquiera voltear atrás. Todo lo dejó por vacío. Eso ya vale un céntimo. Pero también es un hombre movido fuertemente por el Espíritu Santo, mírelo bien. Comprometido en su causa, identificado con Cristo en todo, especialmente sus padecimientos, dice allí. Mire todo lo que padeció Pablo y lo describió, eso es asombroso. Esa hoja de vida es wow. Usted dése cuenta, por causa de la justicia de Dios, le importó un pepino, voy a sufrir. Y como vemos, así fue. O sea que un administrador de la gracia de Dios tiene que estar atento a que en cualquier momento lo perseguirán, lo maltratarán, lo buscarán, le pondrán trampas, etcétera, etcétera. Hablarán mal del siervo. Le pondrán zancadillas. Sí, muy común, ¿sí o no? Muy común. Hasta de los falsos hermanos, ¿no decía por allá en la hoja de vida? Tremendo. Venga, hermanos, ¿cómo nos hace sentir todo eso? Si tú y yo también lo somos. Es para pensarlo, ¿no creen? Hermano, este hombre dejó todo, absolutamente todo, hasta sus grandes logros, por servir a Cristo para llegar a ser buen administrador de la gracia de Dios y padecer por su causa. Lo perdió todo, pero al perder realmente lo ganó todo. Realmente lo ganó todo. Y uno lo ve como, ay, mis logros. ¿Cuáles serían algunos de nuestros mayores logros? Ponte a pensar un poquito. ¿Cuál sería o cuál no? Tres en tu mente. Yo he logrado en mi vida esto. Wow, saco pecho. Me costó, pero sacrificio, pero ponte a pensar alguno o dos o tres de tus logros hasta el día de hoy que tú tengas por alta estima. Pensemos, de pronto haberte graduado en lo que tú querías y lo luchaste y lo guapiaste y te metiste el diente y cuando te graduaste, ay, gracias, y uno pone todas las 25 fotos con los diplomas así enormes que entregan hoy. Lo logré, qué nota. O haberte casado con el hombre, con la mujer que tú amabas, que por lo cual oraste y pediste a Dios. Y qué logro, Señor, me siento realizado. Esa era la esposa del esposo, ¿sí? Llegar a ser exitoso en alguna área, en la parte laboral, en la parte financiera, en la parte de donde sea, de ministerial, y ¡guau! Aquí estoy, qué rocker. Uno de los grandes logros. Haber conocido a Galapa antes de morir, por ejemplo, ¡guau! Lo logré. No. Cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Pero vea, estas y muchas cosas más, ¿las consideras tú igual que Pablo? ¿O las consideras como un valioso haber en tus logros personales? Esto es para reflexionar, ¿no? Para mirar cómo estamos. Más aún, honestamente, puedes tú decir que has logrado algo que tú has logrado en tu vida que es mucho más valioso que conocer a tu Salvador y Señor Jesucristo que te ha dado la vida eterna. Puedes decir honestamente, Señor, pero dejar mi mansión, mi posición para irme al Amazonas, a meterme por allá, yo aquí vivo muy bien. No, manda a otro. Manda a Amparito, a mí no. Oiga, pero oiga, no, de verdad, cuán valioso estimamos nuestros saberes personales por el conocimiento y el servicio de la multiforme gracia de Dios. Esto me pone a pensar, más valioso que conocer a Cristo y servirle con pasión, con entrega, con dedicación, como lo hacía Pablo. Pensemos en Cristo, hermanos, como nuestro Señor y Salvador, que lo es. Y hagamos una pausa para orar ahorita, pidiendo a Dios que nos ayude a saber, comprender, analizar con claridad todo lo que somos
y que todo lo que tenemos para ser buenos administradores de la gracia de Dios proviene de Él, pertenece a Él y es para la gloria de Él. Amado Dios, magnífico este pequeño devocional de la mañana, donde nos regocijamos al ser llamados, una vocación que has colocado en cada uno de nosotros. Esto es un llamado legítimo, proveniente de ti, no es una autopromoción. Eso proviene, si no viene de ti, todo ahí se derrumba. Si la base sólida en la roca no es Cristo, entonces se va a caer. Pero cuando viene de ti, hay entusiasmo, hay una alegría de relacionarnos con gozo. Hay experiencias que vivimos que las ponemos al servicio tuyo porque hemos sido moldeados para llegar a ser esos buenos administradores que tú dices que somos, otorgándonos tanto dones milagrosos como dones ordinarios. Me acuerdo en 1 Timoteo que tú le dices, allá terminando en el 6, Pablo dice, dile a los ricos que no pongan su esperanza en sus riquezas, sino que las pongan al servicio, administración se llama eso, al servicio de los demás. Tantos estos dones como los otros, todo lo que tú nos has dado es para servir, Señor. Servir primeramente a los miembros de la iglesia, pero también a una humanidad perdida que necesita de tu luz. Gracias, Padre, y que esta palabra se afirme y meditemos si hay algo todavía valioso para mí que no he rendido a tus pies y que me impide servirte con pasión. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.